Hablemos de ciencia con Fefo. Fue la primera vez que escuchó la palabra neutrón. No supo qué era ni se lo explicaron. Fue por ahí de segundo o tercero de primaria. La maestra, que seguramente acababa de leer alguna noticia relacionada a la Guerra Fría y al arsenal nuclear de las grandes potencias, se impresionó al enterarse de la existencia de ciertas bombas capaces de destruir, casi destruir al planeta, y con un entusiasmo poco característico compartió la terrible noticia. Les comentó a los estudiantes que existían unas bombas poderosísimas y muy destructoras llamadas bombas de neutrones, que no solo se conformaban con destruir como las otras bombas, no, estas hacían mucho más daño. Una vez lanzadas, detonaban y barrían con todo a su alrededor. Destrozaban todo e inundaban el espacio con sustancias terribles que acabarían con cualquier cosa viva que no hubiese muerto en la explosión, menos con las cucarachas. Lo peor era inminente que las lanzaran, ya que los países poderosos las tenían y estaban en guerra, la Guerra Fría. La descripción de la maestra y la angustia que le acompañó claramente en su exposición hicieron que sufriera unos cuantos días. No podía dormir bien y la idea de que la bomba cayera cerca de él le tenía aturdido. Nunca había escuchado neutrones, pero la frase bomba de neutrones era impresionante y aterradora. En su mente la creó. Era una esfera metálica llena de picos. Estaba seguro de que caería en cualquier momento y le asustaba la idea de morir. Ante la pregunta de qué tan lejos podría caer y hacerles daño, recibía la respuesta de que estando cerca de los gringos, de seguro les tocaría. Además, en caso de que pensara irse a esconder a algún lugar remoto, existía la amenaza de unas bombas de neutrones tan potentes, pero tan potentes, que terminarían con toda la vida en el planeta. Otra vez, menos con las cucarachas. Pasaron los días y no cayó. La angustia disminuyó en parte por eso y en parte porque vio que nadie hablaba de ello. Se dio cuenta que la maestra había exagerado. Es más, al preguntarle al respecto, ella ignoró por completo el tema, lo que curiosamente lo tranquilizó. Lo más interesante del asunto es que no olvidó el concepto, por el contrario, de una manera un poco contradictoria, se empezó a interesar por el tema. La palabra neutrones de repente se empezó a transformar en algo más bien interesante, llamativo. ¿Por qué? No lo sabía, pero era llamativa. La buscó en el diccionario y no la encontró. Procedió a buscarla en una enciclopedia. Comenzó a leer. No entendió nada de lo que ahí leía. Es decir, leía la descripción y se topó con muchas palabras que no conocía y tampoco podía inferir por contexto. Nunca le había sucedido eso. Se inquietó. Pasaron algunos años antes de que escuchara esa palabra de nuevo. Fue en secundaria y de manera muy tangencial. Cuando les hablaban de la tabla periódica y los elementos químicos, de repente salió la palabra neutrón. Obviamente recordó sus inquietudes y se convirtió en un tema de interés inmediatamente. Empezó a investigar todo lo que pudo sobre la tabla periódica y las propiedades de los elementos químicos, al nivel de que el maestro se molestaba con sus participaciones. Recordó que había ido a la enciclopedia años atrás a buscar a los neutrones y decidió visitarla de nuevo. La sensación de leer y sentir que entendía la descripción fue indescriptible. No era un logro, era más. Luego, al ver que ya entendía lo que decía, siguió leyendo. Era una descripción bastante amplia con diagramas, tablas, etc. Siguió leyendo más allá de los primeros renglones que antes le habían intimidado, para pronto llegar a la misma sensación de nuevo, no entender nada. La descripción inicial muy clara para él, pero conforme se fueron detallando las cosas, volvió a sentir aquello de antes y le gustó. Decidió en ese momento que algún día tendría que entenderlo todo.